Y en ese caso, en esta reforma al Poder Judicial, pues hay que pensar que en todos lados, mira, Toño, nos tenemos que acostumbrar en México al pluripartidismo, a la multidimensionalidad. No es el modelo norteamericano de dos partidos. Después de la desaparición del PRD, pues quedan tres en alianza de gobierno y quedan otros tres en la oposición. Son seis partidos. Pero si vemos en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, hay muchísimos más partidos, Toño. Y entonces son regímenes que en sus congresos están acostumbrados a que si no tienen la mayoría, pues buscas la mayoría con abstenciones, ojo, abstenciones o ausencias que disminuyen el quórum o votos a favor de tu iniciativa. Y eso nos tenemos que acostumbrar, mexicanas y mexicanos. ¿Por qué? Porque mira, en el caso de la Cámara de Diputados, Morena y aliados tenían la mayoría calificada, porque hay que tomar en cuenta, Toño, que para reformar la Constitución, el artículo 135 señala que se requieren dos terceras partes de los presentes. Fíjate, de los presentes, no de la totalidad de los integrantes del Congreso o del Senado, no, de los presentes. Eso implica que los dos tercios del Congreso o del Senado no es un número estático, es un número dinámico que depende de cuántos legisladores están presentes en una sesión para determinar el quórum. Y hay cosas que el legislativo tendría que mejorar. ¿Por qué? Pues porque el artículo 135 dice dos tercios y la mayoría de los congresos estatales. Esto último es fácil y no se presta a ninguna interpretación. Tenemos 32 estados de la República, la mayoría son 17. Una vez que lo aprueban 17 estados de la República, se cumple con el requisito. En este caso, la reforma judicial fue aprobada por 25 congresos estatales. Todavía faltan otros que no lo han pasado al Pleno, pero fue aprobada, Toño, incluso con votos de panistas, de MC y del PRI, en los congresos locales. Bueno, pero ahí no hay pierde. De 32, la mayoría es 17. No hay pierde. Pero en lo de dos tercios de los presentes, sí. ¿Por qué? Pues porque a medida que va variando el número, caso del Senado, si está la totalidad de los senadores presentes, el quórum son 128. Y dos terceras partes de 128 es 85.33. Yo te lo digo como matemático. Si vas a redondear, porque no hay punto 33 de senador, se redondea a enteros. Y en matemáticas se redondea al entero más cercano. Donde hay un poco de divergencia es en si fuera exactamente a la mitad, ¿no? Por ejemplo, 85.5. Bueno, pero en general en matemáticas, en física, en la ciencia, si vas a redondear a enteros, redondeas al entero más cercano. Y el entero más cercano de 85.33 es 85. A mí me sorprende por qué abogados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores, no escriben esto en blanco y negro. Deberían de escribirlo y nos evitamos un chorro de confusiones, ellos y la opinión pública. Desde mi perspectiva, 85.33 está más cerca de 85 que de 86. Pero ojo, siempre y cuando estén presentes todos los senadores. En la sesión del 11 de septiembre no estuvieron todos, faltó un senador de MC, Daniel Barreda. Entonces, ¿cuántos había presentes? 127.
entonces cambian los 2/3, porque los 2/3 de 127 ya son 84,66, que ahí sí, con un buen redondeo matemático, sube 85. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces, si están presentes todos o, o falta uno, pues se debería de cumplir con el requisito solamente con 85 senadores. Y de ahí nos vamos para abajo. Si están presentes nada más 186, bajan los 2/3 y 185 los 2/3. Y lo mismo sucede en la Cámara de Diputados, porque 500 entre 2/3, pero no están presentes todos. Por ejemplo, el 3 de septiembre en la Cámara de Diputados estuvieron presentes nada más 487 diputados. Faltaron 13. Entonces cambian el requisito para los 2/3, porque ya no tomas en cuenta el total de la Cámara. Todo esto que estoy diciendo, Toño, se tiene que discutir, se tiene que poner en blanco y negro para evitar cuestiones de interpretación donde puedes caer de un lado a otro. Y termino mi comentario de hoy, Toño. Mira, tanto escándalo por un voto de la oposición. A ver, después del proceso electoral, Morena y aliados obtienen con senadurías de mayoría y de representación proporcional 83 senadores. Bueno, en la hipótesis que en la discusión de la reforma iban a estar presentes todas y todos los senadores, pues entonces Morena tenía que tener en la mente el número 85 u 86, pero tuvieron 83. Y aquí en Sin Censura incluso lo previmos bien, con mucha anticipación, que el PRD al obtener 2 senadores y perder el registro, lo más probable es que esos 2 senadores pudieran apoyar la reforma judicial. No solamente la apoyaron, todos los vimos el 28 de agosto, que se pasaron a la fracción de Morena, con lo que Morena y aliados llegaban a 85. Con eso hubiera sido suficiente, pero habría quedado siempre el detallito para la gente de Norma Piña de que el 85,3 lo hubieran querido redondear como en los supermercados, que siempre redondean hacia arriba. Porque a mí me da risa cuando en los supermercados antes nos pedían que si queríamos redondear y te iban a cobrar 10 pesos con un centavo, y tú decías, ah, bueno, pues sí, o 10 pesos con 20 centavos. Ah, pues yo de matemático decía, pues si me redondean, pues son 10 pesos. Ah, no, 10, 20 lo subían a 11. Eso es una manera chafa de redondear. Se debería de utilizar otro término, porque también es una cuestión de lenguaje. Fíjate, Toño, el artículo 135 constitucional no dice que la votación debe ser de al menos los 2/3, un mínimo de 2/3, porque entonces ahí sí el 85,33 no lo puedes cubrir con 85, porque 85 es menor que 85,33, y si la Constitución dijera al menos 2/3, pues ahí sí tendrás que subir a más arriba, a 86. Pero ya cierro. Bueno, 2 del PRD. Faltaba uno para 86 y que no hubiera ningún tipo de discusión si el 85,33 se queda en 85, se queda en 86. ¿De dónde podría haber venido ese voto, Toño? Pues nada más que de la oposición. Es lógico, pero eso es lo mismo en España, en Italia, lo hemos visto en Estados Unidos, presupuestos que a veces se consigue un voto de un republicano que vota a favor o que vota en contra, un demócrata o dos demócratas. Eso sucede siempre. Era natural que si hubiera un voto 86, tenía que provenir del PRI, del PAN o de MC. No había de otra. No había de otra.
tenía que venir de alguno de esos. Y bueno, vino por el PAN, pero hubiera podido venir del PRI. Y creo que los mexicanos tenemos que acostumbrar porque hoy en día estamos más atentos a la cosa pública. Esta anécdota de Manuel Aranda de los votos que se consiguieron del PRD, y bueno, pues todos vimos el Pacto por México. El Pacto por México se logró gracias a que PRI, Verde y PAN consiguieron votos y apoyos de la oposición. Eso va a ser siempre. Las minorías tratan de buscar votos de las mayorías para bloquear leyes, para no aprobar leyes, y viceversa. Eso, eso nos tenemos que acostumbrar. Todo lo demás, bueno, se puede discutir quién es Yunes. Curiosamente, todos los que critican desde la derecha, los que critican a Yunes, pues nunca criticaron que el PAN lo haya candidateado al Senado, a él como titular y a su papá como suplente, ¿no? Entonces, pues mira, así están las cosas. Yo me esperaría pues que en las leyes se modificara, se pusiera el al menos, o se pusiera un criterio de redondeo, pero que no esté supeditado a gente como Norma Piña o como a jueces, no. Si tú lo aclaras en la Constitución, que no pasa nada, redondeas al entero más cercano, mira, nos quitamos de muchos dimes y diretes. Y yo creo que en el futuro vamos a estar más viendo, porque mucha gente se perdió, pero ya en las aprobaciones de los congresos hubo votos de PAN, PRI, MC, hubo ausencias para que se aprobara la reforma. Caso específico, Durango. Pues esas son las cosas, Toño. Pues mire, doctor, yo como lo veo es que si esto se hubiera prestado a la interpretación de la Suprema Corte sobre el número de votos y sobre el redondeo, así hubiera llegado por ahí el doctor Ángel Valderas Puga o Terence Tao a explicarle a Piña y a sus ministros que de 5 si es 0.5 se redondea para arriba y si es menos de 0.5 se redondea para abajo, ellos hubieran determinado de la peor forma debido a la corrupción que los caracteriza. Y con esto me voy a referir a un caso que para nada es abstracto ni exacto, como son pues las ciencias, como son las matemáticas. Ahí está el caso de este hijo de su mal dormir juez que determinó, perdonar a un sujeto que había violado a una niñita de 4 años porque la niña no pudo determinar el tiempo ni el lugar de su violación, de su abuso sexual, ¿no? Entonces, qué bueno que al menos llegamos no a que el doctor Ángel Valderas o Terence Tao tuvieron que haber ido allá a la Suprema Corte a explicarles estos infames, sino que se consiguieron los votos, se acabó. Y yo le quiero agradecer por este muy importante e interesante análisis, que es lo que se necesita, que los hombres de ciencia expliquen estas realidades ante las infamias que ocurren todavía en ese poder judicial, ¿no? Bueno, y nada más antes de despedirme, déjame, entramos a un debate interesante que puede ser epistemológico con Ernesto. Dice, existen consideraciones sociopolíticas que las matemáticas no pueden hacer. Totalmente de acuerdo. La sociedad no es una máquina cuantificable, pues está viva. Totalmente de acuerdo. La vida no es un número. Totalmente de acuerdo. Pero yo le diré a Ernesto que cuando entran los números, entran las reglas de los números. Y el problema que se tiene con las 2/3 de diputados, que son 500, y de senadores, que son 128, es como está redactada la Constitución. Porque yo le diría a Ernesto, pues que yo estoy totalmente de acuerdo a todo lo que dice, pero ni modo, la Constitución dice 2/3. Y siempre vamos a tener el problema de obtener las 2/3 cuando un número no es múltiplo de 3, porque si no es múltiplo de 3, pues entonces nos van a quedar siempre fracciones decimales. Yo lo que estoy diciendo es que se tiene que aclarar qué hacer con esas fracciones decimales
para no dejarlo al libre albedrío, como quería el PRI y el PAN, que querían cambiar las reglas de asignación de plurinominales a toro pasado con una lectura distinta. La cuestión que yo le diría a Ernesto es, cuando se meten números, pues te tienes que sujetar a los números. Y aquí es una cosa muy sencilla, es aritmética elemental. Simplemente, ¿cuál es el número mínimo de diputados para que tú puedas hacer una reforma constitucional? Ya, es interesante, porque estamos hablando de número de personas. Si estuviéramos hablando 2/3 de una pizza, que fuera grandota, chiquita, de donde quieras, sacas los 2/3 sin ningún problema. Es una cuestión más fina en términos de si tus magnitudes son discretas o continuas. Y vas a tener siempre un problema de redondeo cuando quieres aplicar a cantidades discretas cuestiones continuas. Entonces, pero es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Yo coincido contigo, Toño. Si se hubiera llegado, creo que Morena se jugó de esta manera, si se hubiera llegado con 85 votos, se habría hecho un escándalo que porque Daniel Barreda, que en Campeche, que su papá, que quién sabe qué, y le iban a dar a la Suprema un elemento muy relevante para tratar de echar abajo el proceso. Y bueno, pues un abrazote desde Querétaro, Toño. Yo tengo que salir a una reunión mañana, mañana, el domingo, Congreso Nacional de Morena, importantísimo, modificación de estatutos, elección de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, muchos ya estamos convocados en Ciudad de México el domingo en la mañana y después, pues, nos vamos a lanzar muchos, Toño, los que estamos cerca, 1 de octubre, a la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum. Mis redes sociales, Ángel Valderas, estoy activo en X, en YouTube y en Facebook. Pues muchísimas gracias al doctor Ángel Valderas, esto que me comenta. Ya en cuanto a la ciencia ficción, me acordé de un episodio de La Dimensión Desconocida en la que la única forma en la que nos podíamos comunicar con los extraterrestres era mediante las matemáticas. Para platicar en otro momento. Muchas gracias, doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía, y que nos da la claridad de la ciencia en cuanto a un todo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Toño. Saludos al público de Sin Censura, por supuesto. Hasta luego. Y le pido